Así ingresamos a este bloque formativo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Hemos hecho 30 programas, abriendo caminos para llegar a la oración. Por eso aconsejo a los hermanos que no han escuchado o que han escuchado solo algunos previos, que entren a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con Z Teólogo, y escuchen todo lo anterior para poder desembocar en este momento y a partir de hoy todo lo que vamos a empezar a tratar específicamente sobre la oración. Hay una definición que es la más arcaica cuando se habla de qué es orar. Y la definición me viene a la mente en latín, dice elevatio mentis in Deo. Quiere decir, es la elevación de la mente hacia Dios. A partir de esa definición clásica de qué es la oración, por supuesto, tenemos 2019 años de iglesia. El primer orante, Cristo, es Cristo orante. La Virgen, la segunda orante. Y de allí la comunidad apostólica, y de allí los sucesores de los apóstoles, que fueron los padres apostólicos, y después de ellos, en el siglo II hasta el IV, nacen los padres de la espiritualidad, o bien llamados padres del desierto, hoy por nosotros llamados psicólogos del desierto, y después del siglo IV surgen los que se llaman maestros de la oración. Hasta nuestros días se sigue llamando maestros de oración porque van instruyendo al pueblo de Dios en esto que llamamos la vida eucológica. Eucología significa conjunto de oraciones. Todos sabemos que hay distintos tipos de oraciones. Para no dejar de lado esto desde el inicio, ya lo veremos en su momento. Hay oración vocal, oración mental, meditación, oración afectiva y 3 grados de contemplación. Nosotros, sin embargo, vamos a empezar a abrir las puertas hoy sobre lo que es la oración. Y cuando entremos en la oración vocal, que esa es la que nos va a llevar mucho tiempo en su momento, voy a dar un ciclo dentro de otro ciclo que es la alabanza a Dios. ¿En qué consiste? Hoy, y para que todos tengamos una reflexión sobre lo que es la oración, además de ser la elevación del alma hacia Dios, que estas pueden ser palabras para algunas personas un tanto inasibles, inalcanzables, siempre que hablamos de oración, hablamos primeramente de la palabra deseo. El deseo de una persona frente a Dios es oración. Uno a veces no llega a verbalizar la oración, pero eso no quita que algo no sea oración. También es oración el deseo frente a Dios. Por ejemplo, desear a una persona que consiga trabajo. Ese deseo es oración, porque toda oración es un puente unitivo con Dios. Entonces, el deseo de que tal persona consiga trabajo es un puente unitivo con Dios. Claro, ¿qué es lo que Dios tiene presente en un orante? Bueno, tiene presente la vida, no la vida al modo que tal vez nosotros pensamos, sino la vida según Dios la ve en nosotros. Y esto es algo muy beneficioso porque nos permite erradicar los escrúpulos, sacar de nosotros esa cosa que tiene que ver con nuestra condición de pecadores, como hoy lo traté en el retiro espiritual que prediqué sobre la voluntad y la gracia de Dios. Es decir, muchas veces nosotros nos detenemos mucho en nuestra condición de pecadores. Si es condición, es algo que está instaurado en nosotros,
y pensamos que nos vamos a eximir de esa condición para ser personas espirituales. Nunca ocurrirá, sino que desde la vulnerabilidad humana elevamos nuestra mente, nuestro corazón y más aún nuestra vida a Dios. Entonces, asumiéndonos pecadores, o sea, proclives al desorden, ¿el desorden en qué? En pensamientos, en reacciones, en emociones y en sentimientos, en palabras y en actitudes, allí es que uno toma conciencia verdaderamente de qué significa ser orante. Por eso digo, mucha gente se autoenjuicia y dice, no, Dios mi oración no la va a escuchar, porque yo soy esto, yo soy aquello. Lo primero que hay que dejar de lado es la opinión que uno tiene de sí mismo, sobre todo cuando esa opinión es un poco peyorativa. Es decir, un orante, para orar verdaderamente bien, tiene que tener una buena autoestima, es decir, un sentimiento de confianza en las propias capacidades de recibir, merecer y dar afecto. Esto es la autoestima. Si la vida afectiva de un orante está desordenada, el desorden se traslada también a la vida espiritual. Es indispensable tener ordenada, o al menos controlada, la vida espiritual, siempre y cuando nosotros nos demos cuenta que la vida afectiva está en orden. De lo contrario, nuestra vida espiritual la controlamos, pero desajustadamente. Dicho de otra manera, si está controlada nuestra vida afectiva, nuestra vida espiritual va a estar bien. Si nuestra vida afectiva está afectada o bien plagada en algunos casos por escrúpulos tales como Dios a mí no me va a escuchar, porque la vida que yo tengo no es muy ordenada. Dios a mí no me va a escuchar, porque yo nunca voy a la iglesia. Dios a mí no me va a escuchar, porque habiendo podido hacer el bien no lo hice. Dios a mí no me va a escuchar. Puntos suspensivos. Hay que retirar el ego, porque inconscientemente esto es egoísmo. Uno se pone adelante y después Dios. Y en realidad, en la vida orante, es Dios quien está siempre adelante. Es decir, el protagonista de la oración se llama Jesucristo el Señor. Entonces no importa cómo esté, no importa quién sea yo hoy, tenemos tiempo, Dios nos da tiempo para que nosotros vayamos convirtiéndonos, para que hagamos nuestro proceso de conversión. Por lo tanto, si es proceso, tiene etapas. Entonces, adelante siendo orantes. El orante es aquel bautizado que toma conciencia que la oración es esto, repito, el puente que me une con Dios. Jesús es el Maestro por antonomasia, por eso se lo llama Cristo orante. La oración entonces es la que sale de la boca y del corazón para expresar el sentimiento del hombre que como criatura siente por su Creador. En un principio podríamos hablar de dos tipos de oración, aunque a ciencia cierta la oración es única, siempre es sobrenatural. Pero cuando hablé del deseo de parte del hombre, quiere decir que si bien Dios es el que siempre inspira la oración, o sea, no es una iniciativa humana, también hay un aspecto natural, o sea, que forma parte de nuestra humanidad respecto de la oración. Esa oración que llamaríamos entre comillas natural es la que sale, decimos, del hombre como respuesta a la presencia de Dios que se le manifiesta a través de signos, a través de personas, a través de hechos concretos. ¿Cuánta gente dice,
Yo rezo a mi manera, nunca estuve en un grupo de oración, nunca hice un curso, nunca hice un seminario, nunca me instruí en la oración, pero a mi manera yo rezo. Por ejemplo, me arrodillo a los pies de la cama, le pido a Dios tal cosa, le agradezco a Dios. Está muy bien, está orando, la persona está orando. Como siempre necesitamos hacer un camino, recorrer ese camino. ¿De la mano de quién? Y de los que saben más que nosotros. Como dice la Sagrada Escritura, ¿quieres ser docto? Júntate con los doctos. Es decir, siempre tenemos que estar al lado de los que más saben para poder avanzar en aquello que emprendemos, como es este viaje tan hermoso de ser orantes, de tener ese contacto con Dios cada día, en forma renovada y en forma también amorosa, porque toda persona que ora sabe que está en la presencia de un Dios que es amor, como lo revela San Juan en la primera carta, Dios es amor. Entonces, si sabemos y tenemos experiencia del amor de Dios, y si hubiere problemas de distorsión de la imagen de Dios, es decir, creyéramos que Dios es un Dios castigador, inculpador, etcétera, o sea, cosas que nunca Jesucristo, que es el único Hijo de Dios, nos enseñó del Padre, y borramos, erradicamos totalmente de nuestro conocimiento y descubrimos que Dios es amor. Ahí es donde el hombre empieza a abrirse, empieza a comenzar un camino realmente de conversión, aún en su vida orante, porque nosotros somos como una estatua que necesita forma, y si una estatua necesita forma, tienen que esculpirla, y Dios a través de la Iglesia nos va esculpiendo, ¿no? Al igual que una estatua. Es decir, necesitamos hacer nuestra escuela de oración. En la escuela uno aprende, es corregido, pero se necesita para todo ello dos actitudes básicas, la humildad y la docilidad. La humildad ya sabemos que consiste, a la luz del libro del Sirácida, en reconocer la propia fragilidad humana, reconocerla, no aparentar que uno la reconoce, sino verdaderamente saber decirse qué limitado soy, en el orden físico, en el orden espiritual, en el orden mental. Y por otro lado, la docilidad que se desprende de la humildad es la apertura para dejarse enseñar por Dios y por las personas que más saben. Y así vamos haciendo nuestro camino. Fíjense que estas dos actitudes son necesarias en cualquier tipo de arte o de estudio. Una persona que no tiene humildad y docilidad no avanza y nunca aprende bien, no avanza directamente. Porque yo. Esto tiene que morir, es decir, estoy aquí para aprender. Desde un idioma que uno puede estudiar, desde, cómo cocinar, empezar a aprender a cocinar bien, cómo se pinta bien una casa, cómo se esparce, cómo se organiza, desde los cartones hasta los papeles, hasta lo que uno puede poner, así todo, la vida espiritual lo mismo. No es yo y Dios, eso se llama psicopatología narcisista, es el nombre que recibe en un área de lo que estudiamos en la carrera de teología que se llama psicología pastoral. Hay tres psicopatologías religiosas, la narcisista, la dependiente y la obsesiva. La narcisista es aquella que se dan las personas que prescinden de todo y dicen yo y Dios, yo y mi Virgen, yo y mi devoción, yo y mis santos. O sea, no entra a la iglesia a comunidad, es una persona que toda la iglesia la lleva bajo su dominio. La psicopatología religiosa llamada dependiente es aquella que no mueve nada sin consultar siempre todo.
Eso habla de una gran inseguridad de base que tiene la persona en la vida de fe. Y la obsesiva es la que tiene que ver con los ritos demasiado marcados, hacerse varias veces la señal de la cruz, arrodillarse varias veces o postrarse en el piso cuando nadie está postrado. Por eso son psicopatologías religiosas. Digo, ciertamente, si Cristo va adelante, uno va a tener estas dos actitudes, la actitud de la humildad y la actitud de la docilidad. No me puedo referir en este momento a las virtudes, porque ese es un campo más elevado, superior, pero también debo decir que todas las virtudes se cultivan en las actitudes. Por eso a tal actitud, tal virtud será en nuestro camino de vida de fe. Uno empieza por tener actitudes humildes hasta que algún día tal vez pueda llegar la persona a tener la virtud de la humildad. Podemos tener la actitud de la docilidad hasta que algún día la docilidad se pueda ver como virtud, y así sucesivamente. Pero ahora rescatamos estas dos actitudes para cualquier orante: la humildad y la docilidad. Claro que decimos, cuando la persona se pone a orar, siempre tiene que tener en cuenta que Dios la invitó a orar. O sea que uno no ora porque a uno se le ocurre. Siempre hay un influjo del Espíritu Santo que desde el bautismo hemos recibido, y cuando una persona se dispone a la gracia, a estar en alianza con Dios, entendiendo gracia por estar en alianza con Dios, esa persona, al tener esta disponibilidad, va a reconocer siempre que la iniciativa en todas las cosas de Dios es de Dios. Reitero, la iniciativa es de Dios. ¿Cuál sería la oración más destacada en un orante? La alabanza. Hablaremos, dije hoy, de la alabanza en su momento, pero sucintamente, la alabanza tiene como finalidad reconocer a Dios y a su creación. Por eso a veces cuando la gente va al mar y se para en la orilla y mira la inmensidad del mar, dice: Dios mío, qué inmenso es. Es decir, admira la inmensidad de Dios. Bendito seas, gloria a ti, santo es Dios, maravilloso es Dios, porque se impone la belleza. Solamente cuando vemos en un balcón una planta que a su vez da flores, los pétalos que tienen esas flores, nace una alabanza a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué creación de Dios! ¡Qué cosa grandiosa! Ven que hay un reconocimiento de la divinidad en medio de nosotros. Por eso la alabanza siempre es la oración más importante, porque consiste en reconocer la misma divinidad, la gloria de Dios. La gloria, decimos, es la kabot de Dios. La kabot de Dios es lo que deriva de la raíz hebrea kabat, que significa lo que se impone de Dios. Y claro, ¿qué se impone de Dios? Esto, el asombro ante la creación. Se impone la inmensidad, se impone la magnificencia de Dios, se impone el amor de Dios hacia los hombres, porque ha creado el mundo y a nosotros nos ha mandado al mundo para que disfrutemos de estas cosas. Es algo maravilloso. Todo esto es la gloria de Dios, lo que se impone de Dios en nosotros. Ahora decimos que la oración básicamente es sobrenatural, más que el deseo que brota de uno. Cuando uno avanza un poco en la oración, reconoce que todo recogimiento que uno tiene, o sea,
la disposición del alma hacia Dios, eso se llama recogimiento, disposición del alma hacia Dios, es infuso, o sea que me viene dado, que me lo infunde el Espíritu Santo de Dios. Como diría Santa Teresa, cuya fiesta el 15 vamos a celebrar, uno no desea ver ni escuchar, sino, diría yo, estar o bien permanecer, perdurar en Dios. Cuando uno tiene este recogimiento, este llamado a la oración, no como espacio para encontrarme con Dios, porque puede ser que los desafíos de la vida son muchos, como se dice en psicología, hay varios frentes abiertos y la persona no sabe qué hacer y va a Dios, que hace bien en ir a Dios, sino hablamos de algo como más serio, algo más completo, que es el recogimiento infuso. Vuelvo a decir, cuando uno se encuentra con Dios, no tiene capacidad de hablar, porque todas las palabras que le podemos decir a Dios son nada frente a lo que el alma experimenta. Y lo experimenta el cuerpo también, porque el alma y el cuerpo son una sola unidad en Dios. Todo lo que se siente en el alma también se traspasa al cuerpo. Por eso digo, a la luz de Santa Teresa, estar, permanecer, perdurar en Dios. Voy a dar un ejemplo muy doméstico. Alguien dice, o una señora, voy con el changuito a comprar al supermercado o a la carnicería, a la verdulería. Pero antes cuando paso por la iglesia quiero entrar a rezar. Aunque sea, quiero ofrecer a Dios 3 glorias o un Padre Nuestro, y yo. Y la persona entra, se pone de rodillas y no puede hablar. No le sale nada de lo que iba a decir. Y siente ese deseo de cerrar los ojos, de cerrar los ojos, de cerrar los ojos. Y se queda inmersa en un silencio al cual Dios mismo se encargó de llevar. Esto nos recuerda las palabras de Isaías: aguas que vagan en silencio. Dios muchas veces en el recogimiento infuso nos sorprende, porque uno tiene pensado decirle tal cosa y cuando nos disponemos a la oración, al encuentro con Dios, Dios toma el alma, la arroba, se dice en espiritualidad, la arroba y le hace gozar de esa divina presencia donde la persona no puede hablar, solo puede, como diría Santa Teresa, permanecer, estar, perdurar. Entonces, para desglosar cada vez más este concepto, sería propicia la ocasión en este momento de aclarar lo siguiente. Cuando hablé hace unos instantes de la oración natural, es la que parte de una instintiva experiencia de Dios, donde Dios es como que seduce al alma y el alma empieza a sentir el deseo de orar más, todos los días tener su tiempo de oración, el deseo de acercarse a un grupo o a una asamblea de oración. Es decir, la persona está siendo subyugada por el mismo Dios. Y la oración sobrenatural es la que se da cuando el Espíritu ora en nosotros. Ahí es donde se da ejemplificariamente la oración sobrenatural. Quiero traer a colación la carta a los Romanos 8, 14 al 27, donde podemos observar esto que acabo de decir. La oración sobrenatural es la que se da cuando el Espíritu ora en nosotros. Escuchemos la palabra de Dios que dice, reitero, Romanos 8, 14 al 27. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba,
que quiere decir Abba, papá querido. Vuelvo a decir, voy a ir explicando por partes esta perícopa. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor. Dios da estabilidad a una persona, estabilidad psicofísica, estabilidad psicoemocional. Yo les decía que la Biblia, exegéticamente, 350 veces dice, no temas, no temas. Una persona que es conducida por el Espíritu de Dios, como revela San Pablo, es una persona que va a tener siempre esa experiencia de ese Dios que está en todo momento con nosotros, en las buenas y en las malas. Cuando se habla de hombre interior, siempre estamos hablando, al referirnos y decir hombre, hombre interior, nos estamos refiriendo siempre al hombre espiritual. Y el hombre espiritual no deja de ser hombre, es una persona común y corriente como nosotros, pero también es cierto que el hombre espiritual goza de este regalo de Dios, que es perdurar, permanecer en Dios. Cuando una persona es conducida por el Espíritu de Dios, el alma de esa persona se adhiere a la voluntad de Dios. Y ya un alma empieza a vivir de tal manera su vida, siendo casados, solteros, separados, viudos, consagrados, que sabe que todo, absolutamente todo, y reitero, absolutamente todo, está controlado por Dios. Y que Dios está en cada cosa nuestra. Ahora, agrega el apóstol Pablo que el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, hay una incoación del Espíritu Santo en el espíritu humano. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Y continúa la perícopa completa. Ahora estoy en el versículo 18. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y agrega, en el versículo 22, sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Acabamos de leer las primicias del Espíritu. Es decir, Dios tiene para cada uno reservado cosas. Lo importante es caminar y seguir siempre en el camino, no apartarnos de Dios. Por eso Él dice, solamente en esperanza estamos salvados. En esperanza estamos salvados significa que la salvación es al mismo tiempo una realidad presente y futura. Es decir, que es un acontecimiento ya iniciado por la fe en Jesucristo
y en el bautismo, pero que todavía espera su plena realización. Para salvarnos, nosotros tenemos que cooperar con el plan de Dios en la vida de cada uno según lo que Dios nos pide a cada uno. Pero ese trabajo hay que hacerlo. Él nos ha redimido. La redención va en el pasado. Pero el término salvación, San Pablo siempre lo ubica en el futuro. Seremos salvados. Porque se necesita nuestra intervención en el plan de Dios. Colaborar con el reino de Dios. ¿Cómo colaboramos? Convirtiéndonos. La mejor colaboración es la transformación de un cristiano. Porque aunque uno no hable con palabras, la conversión se tornan en actitudes. ¿Es la conversión de qué? Una conversión actitudinal. Entonces nuestro modo de ver la vida, tanto para nosotros y también para ayudar a otros, es distinta del que teníamos antes. Distinto, el modo es distinto. Por ejemplo, alguien antes se hacía mucha mala sangre, se ponía muy mal, la persona muy nerviosa, ahora no se hace tanta mala sangre. Toma las cosas como vienen y le da la importancia justa y relativa. Antes no podía dormir, la persona daba vueltas, hablaba con uno, hablaba con otro. Ahora ve que eso no le sirve para nada, que lo mejor en la vida es simplificar. Ahora, es muy importante en este sentido aplicar algo que hoy expliqué en una tercera objeción que plantea Santo Tomás de Aquino, y es ¿a qué le hacemos caso nosotros? ¿A nuestros apetitos sensibles o al entendimiento? Los apetitos sensibles son las tendencias al desorden a veces. En cambio, el entendimiento tiene como objeto la verdad. La persona que usa la inteligencia siempre es para descubrir la verdad. Y el que descubre a Cristo se da cuenta que no tiene que ir más allá de lo que se debe. ¿Cuánta gente por hacerse mala sangre, la salud le juega en contra? Si esa persona descansa, está tranquila, tiene otro tipo de salud. Por eso no hay que magnificar. Uno de los verbos que más tienen que acompañar nuestra vida es el verbo simplificar. Todo pasa en la vida, todo pasa y nosotros también pasamos. Entonces, o me adhiero al Evangelio de Jesucristo ya, o ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Cuando estoy escuchando que Dios me susurra al oído su voz, y me llama y me convoca, y me permite orar, y me permite estar con otros orantes para aprender a rezar. ¡Qué belleza, Dios mío! Por eso él agrega en este versículo 24, ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? Obviamente decimos no. En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Y ahora es donde viene la oración del Espíritu, que con esto hacemos el cierre de la explicación de que la oración sobrenatural es la que se da cuando el Espíritu ora en nosotros. Dice igualmente, en el versículo 24, igualmente, en el versículo 26, no leía bien el numerito chico, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Esa expresión en la exégesis bíblica, con gemidos inefables, significa que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros de múltiples formas, según la necesidad que tengamos. ¿Y por qué el Espíritu intercede? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo resucitado. Él dijo, no los dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y el que sondea, dice, los corazones, conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos
está de acuerdo con la voluntad divina. Es decir, la persona que está siendo acompañada en su vida por el Espíritu Santo sabe que todo esto proviene de Dios, la iniciativa viene de Dios, el aliento viene de Dios, seguir rezando por lo que uno está rezando viene de Dios, la respuesta humana que podemos dar viene de Dios, todo viene propulsado por la misma presencia del Espíritu que está incoada en el bautismo y que activamente está ejerciendo poder en nosotros los creyentes. Activamente, porque el Espíritu, como dicen los griegos en la espiritualidad, es dynamis, ¿no? Dynamis significa que es movimiento. El Espíritu es accionante en la vida de un cristiano. Bueno, creo que no podemos dejar de lado retomar esto nuevamente. Yo señalaría aquí dos versículos de todo lo que leímos de Romanos 8:14 al 27. En primer lugar, en Romanos 8:23, vuelvo a decir, las primicias del Espíritu se refiere, en palabras más claras, a las primicias de todos los bienes celestiales que nos prometió Jesús. Él las da a los orantes. Claro que se pide una cierta cohesión entre la vida de uno y las palabras de uno, porque si uno es orante, se supone que algo de la vida tiene que condecir con el Evangelio. No ser seres perfectos, porque el Señor nunca nos pidió ser perfectos para orar, sino que quiere que uno entre en esta carrera, que es la carrera del cristiano, la cual vamos a tratar a la luz de la carta a los Filipenses el próximo domingo. Y por otro lado, el versículo 24, reitero, en esperanza estamos salvados. Quiere decir que la salvación es al mismo tiempo, dije, presente y futuro. Es decir, se inicia por la fe en Jesucristo y el bautismo, pero todavía espera su plena realización, como lo vamos a ver, en la carta a los Filipenses, cuando San Pablo mismo nos va a hablar de que nosotros hemos sido alcanzados por Cristo Jesús. Bien, en este momento entonces, habiendo tenido un bloque de unos 40 minutos en el aire, los invito siempre a entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, con Z Teólogo, y reescuchar todo lo que vamos viendo para profundizar este camino que estamos haciendo juntos a partir de hoy sobre la oración. Cerramos con un tema muy bello que se lo quiero dedicar a mamá, que tanto le gusta, por Olga Amanda, Toma mi vida, Señor. Esos viejos caminos que mi vida transitó, nunca jamás logré nada más que tristeza y dolor. Mi vida estaba perdida en un abismo insondable, cubierta por la ceguera de una vida sin Dios. Mas tú llegaste a mi vida, redimiéndome, Señor.
pasado, sin preguntarme quién soy. No temas, te doy mi mano, en mis sendas andarán, cumpliendo mis mandamientos, libre por siempre será. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, como una ofrenda de amor. Tómala hoy, toma mi vida, Señor, toma mi vida, como una ofrenda de amor. Yo te la doy. Mi vida, Señor, de pecados lavaste, pura y limpia te la doy, pues con tu amor la salvaste. Amigo, dile también a Jesús el Nazareno, contigo muero en la cruz, haz de mí un vaso nuevo. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, una ofrenda de amor. Yo te la doy. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, como una ofrenda de amor. Tómala como una ofrenda de amor. Yo te la doy.